Hace algunos años que en Europa ocurre un fenómeno peculiar, el de jugadores que estorban en la Premier League y se transforman en máquinas cuando llegan a la Serie A. Lo mejor que ha hecho el Milan después de los lejanos tiempos dorados de Gullit, Rijkaard y Van Basten es reciclar la basura que desperdicia el Chelsea. Y todo empezó con Oluwafikayomi Oluwadamilola Tomori, defensa nacido en Canadá que debutó con los Blues a los 18 años. Gus Hiddink era el técnico. De ahí, Fikayo Tomori peregrinó por 3 clubes de segunda división. En Brighton solamente sonrió para la foto porque casi ni jugó. En Hull City alternó titularidades con presencias en la banca y solamente en el Derby County, donde casi asciende con Frank Lampard, pudo brillar. Entonces, a los 21 años, Tomori volvió al Chelsea de la mano del propio Lampard. Ese Chelsea que por un año se vio obligado a confiar en su brillante academia porque no tenía otra opción. FIFA le había castigado un año sin fichajes. Tomori jugó 15 partidos como titular en la Premier League, despertando dudas en cada uno de ellos, o más bien una certeza: ese chico no podía jugar en Stamford Bridge, juicio que todavía lo estigmatiza en Inglaterra y que le ha cerrado las puertas de la selección. En fin, en 2020 Tomori se fue cedido por apenas 600.000 euros al Milan y supo aprovechar el derrumbe del capitán Alessio Romagnoli y las lesiones de Simon Kjær para convertirse de inmediato en el líder de la defensa en un equipo que 6 meses después no dudó en pagar 34 millones para quedárselo. Un montón de dinero, pero muy bien invertido. Paolo Maldini claramente sabía lo que hacía, pues al año siguiente el técnico intenso y más eficiente que nunca Tomori lideró al Milan hacia su primer scudetto en 11 temporadas. Edin Dzeko fue un delantero discreto para el Manchester City. Jugó 5 años en la Premier League y metió 50 goles, 10 por temporada. No un desastre, pero tampoco nada memorable. De hecho, nadie recuerda su gol más importante, el que le anotó al Queen's Park Rangers en la última jornada de la temporada 2012, el del empate al minuto 92, la anotación indispensable para que 80 segundos después el hiperfamoso gol de Agüero le diera su primera Premier League al nuevo Manchester City. El delantero bosnio, que llegó siendo el segundo fichaje más caro en la historia del City solo después de Robinho, se devaluó lo suficiente para salir vendido a la Roma por solamente 11 millones de euros. El mismo delantero que no parecía suficientemente bueno para la Premier League arrasó en la Serie A. El bosnio fue capo canoniere en 2017 con 29 goles y metió un total de 119 en la Roma a lo largo de 6 temporadas, o sea, un promedio de 20 goles al año, es decir, el doble que en el Manchester City. Y la cosa no acaba ahí. Ya de viejo, Dzeko se fue a levantar copas al Inter de Milán. Tenía 35 años, jugó 2 temporadas y metió 31 goles el desgraciado. Ruben Loftus-Cheek fue posiblemente el mejor jugador del Milan la temporada pasada. Arrasó en la Serie A desde el primer día, robó pelotas como si jugara contra niños, ganó en la lucha cuerpo a cuerpo todos los balones divididos que sobrevolaron el medio campo, regateó hasta a su sombra y por si fuera poco, Loftus-Cheek marcó 10 goles en su primera temporada como rosonero, el mismo que en Inglaterra había anotado un solo gol en los últimos 5 años, hizo 10 goles en un solo año, porque hay que remontarnos hasta 2019 para encontrar el único año bueno de Ruben, aquel en el que por fin pareció alimentar todas las expectativas
que solamente ese año pudo justificar. Solamente Maurizio Sarri supo sacar lo mejor de él. Y a lo mejor esa fue la clave. Un técnico italiano que valorara y supiera aprovechar su perfecta mezcla de músculo y magia. Desde entonces, Loftus-Cheek sufrió lesiones, recayó en irregularidad crónica, fue a dar al Fulham en un préstamo sin pena ni gloria, hasta que en Italia, de la noche a la mañana, a los 27 años y medio de edad, Loftus-Cheek encontró la consistencia de la que había carecido durante toda su carrera. En 2013, el Liverpool de Brendan Rodgers, Steven Gerrard, Philippe Coutinho, Raheem Sterling y Luis Suárez fichó por 8 millones de euros a un joven de nombre Luis Alberto. El español tenía 21 años y venía de jugar en el Barcelona B junto a Sergi Roberto, Alex Grimaldo, Rafinha, Gerardo Deulofeu, entre otros. En el Liverpool, Luis Alberto jugó una docena de ratitos que sumaron un total de pírricos 255 minutos y ya no volvió a vestir con Red ni a tener una segunda oportunidad en Inglaterra, la que sí tuvo en Italia y concretamente con la Lazio, club en el que el mediocampista pronto se transformó en ídolo y, ¿cómo no?, metió 52 goles y repartió 74 pases a gol en 8 temporadas de leyenda, donde las Águilas Romanas ganaron la Copa. ¡Ey! ¡Ese niño le va a la Roma! Un par de Supercopas, un sorprendente subcampeonato de Serie A y 2 meritorias apariciones en octavos de final de la Champions League. Algo que jamás aprendió Pedro a lo largo de su carrera fue quedar en deuda. Siempre cumplió con su deber. Y seamos justos con el canario, la Premier League tampoco fue la excepción. No decepcionó ni con José Mourinho, que lo llevó al Chelsea, ni con Antonio Conte, con quien alzó la Premier League y la FA Cup, ni bajo el mando de Maurizio Sarri para ganar la Europa League. Sin embargo, es cierto que con el paso de las temporadas, Pedro sufrió un declive natural. En su último año y medio con los Blues, solo fue capaz de anotar un triste gol. En consecuencia, el Chelsea no le renovó su contrato y a los 33 años, Pedro se fue gratis a la Roma. Y en el Estadio Olímpico, Pedro, oxigenado por el aire italiano, experimentó una notable resurrección. Es verdad que su rendimiento fue de más a menos en su primer año en la Serie A, pero abandonó a la Roma por la puerta grande, anotándole en el derbi a la Lazio, solo para dar semanas después un salto mortal, un temerario movimiento jamás visto en tiempos modernos, pasar directamente de un equipo al otro en la ciudad eterna. Mourinho no lo quiso en la Roma, Sarri le abrió las puertas de la Lazio y Pedro entró como Pedro por su casa de regreso al Estadio Olímpico. Su primer gol se lo hizo a la Roma de Mourinho, por supuesto, luego de haber metido una sola anotación en sus últimos años con el Chelsea y quedarse en 5 goles en su única temporada con la Roma. Pedro, a los 35 años, se destapó con 9 goles en su primera temporada con la Lazio. En la segunda, fueron sorprendentes subcampeones del calcio. Pedro siguió anotándole goles a la Roma o al Celtic en la Champions League y alcanzó en la Lazio una categoría que nunca conoció en sus clubes anteriores. Ídolo de la afición. Si eres suscriptor de este canal, eres como un jugador del calcio. Ahora, si además de suscribirte ya te uniste, felicidades, eres todo un crack de la Premier League. Que no estás suscrito y mucho menos unido, eres como de la Liga MX. Suscríbete, únete. La historia moderna del Manchester United tiene un antes y un después. Todo era gloria y felicidad cuando Rio Ferdinand y Nemanja Vidic resguardaban el área grande en Old Trafford. Y todo se fue al carajo cuando Phil Jones y Chris Smalling tomaron la estafeta. Smalling estuvo demasiado tiempo con los Red Devils, 9 años. Su tendencia a ser expulsado en los partidos importantes no ayudó a la fama que se fue ganando ante los ojos del mundo como un vulnerable defensa que simplemente
no estaba a la altura del United. Tras casi una década de sinsabores, el Manchester United tomó una de esas decisiones que marcan historia. Ficharon a Harry Maguire, el central más caro de todos los tiempos, y para hacerle lugar a su cabezota en el vestidor, a Smalling lo mandaron a la Roma. Y desde el primer día en la capital italiana, Smalling dejó de ser Smalling para transformarse en Smaldini. Sus primeras 4 temporadas en la Loba fueron impactantes. Smaldini se liberó mentalmente, estuvo sencillamente exultante y tocó el cielo cuando ganó la Conference League y le nombraron MVP de la final contra el Feyenoord. El año pasado se lesionó el tendón y con ello Smalling perdió sus superpoderes adquiridos en el calcio. Todo bien con el primer año de Christian Pulisic en el Chelsea de Frank Lampard. Hasta podría agregar que fue ilusionante. O sea, 11 goles y 6 asistencias en la Premier League no es tan mal para empezar. El problema es que las 2 siguientes temporadas resultaron una tristeza. Y el último año en concreto un desastre épico en que el norteamericano apenas pudo anotar un miserable gol en una temporada en la que no se ganó la confianza de Thomas Tuchel ni de Graham Potter y ya ni siquiera la de Frank Lampard en su dantesco regreso a Stamford Bridge. A esas alturas, Pulisic ya no sabía ni en qué posición jugaba. De extremo, era media punta, un volante de ida y vuelta. En el Chelsea, Pulisic llegó a jugar hasta de lateral y de centro delantero. Pero si algo tenía claro el Milan de Stefano Pioli, era la zona del campo en donde le necesitaba. De hecho, le urgía un extremo derecho decente para no depender tanto de Rafael Leao y Theo Hernández en la banda contraria. Y en esa posición, Pulisic rindió desde el primer suspiro en Italia. Nunca en su carrera, ni siquiera en el Borussia Dortmund, había metido tantos goles como en su primer y hasta ahora único año de rosonero. 15 goles, 12 de ellos en la Serie A. El Milan, ahora dirigido por Paulo Fonseca, ha sido una calamidad en el inicio de esta temporada. Y aún en las peores condiciones, Pulisic sigue produciendo. Lleva un gol y una asistencia en 3 partidos que llevamos de Serie A. Henrik Mkhitaryan llegó al Manchester United en 2016 y, como marca la tradición de los últimos 10 años, resultó un fiasco. Estuvo ahí una temporada y media hasta que el Arsenal lo aceptó como vil moneda de cambio. A la estrella del equipo, Alexis Sánchez, estaba a punto de vencérsele el contrato. El chileno se negó a renovarlo y, por lo tanto, 6 meses después se le iba gratis. Así que dentro de lo perdido, lo encontrado. En el mercado de invierno, los Gunners aceptaron mandar a Alexis al United y contentarse con el devaluado Mkhitaryan a cambio. El armenio jugó 2 años en el Arsenal, tan grises como los que había experimentado en el United. La Roma no tuvo que pagar ni un solo euro por el mediocampista. Con tal de que se lo llevaran lejos, el Arsenal le puso hasta el moño. ¿Y qué creen? En la capital italiana, Mkhitaryan renació inmediatamente. Jugó 3 años a un nivel altísimo, posiblemente mejor aún que en el Borussia Dortmund tanto tiempo atrás. 27 goles y 21 asistencias en 3 temporadas en que fue el mejor goleador, el mejor pasador y el mejor recuperador de balones de la Loba. Mkhitaryan tenía 33 años cuando se lo llevó el Inter de Milán y ahí ha mantenido su increíble rentabilidad durante otras 3 temporadas donde ha sido titular inamovible. Ganó la Copa Italia, la Supercopa, el Scudetto y casi la Champions League. En Inglaterra, Ademola Lookman metió 4 goles como futbolista del Everton. Luego estuvo en el Fulham, donde también anotó 4 veces. Su tercer club en la Premier League fue el Leicester City, donde firmó 8. ¿Llevan la cuenta? Lookman anotó
16 goles en 5 temporadas de Premier League. En 2022, el nigeriano cayó en las benditas manos de Gianpiero Gasperini y en solo 2 años ya metió 32 goles, el doble que en Inglaterra en menos de la mitad de tiempo. Otro pez que encontró su agua en el calcio. En la Premier League a Olivier Giroud siempre le faltó el cuarto para el peso. Nadie dudaba que era un buen delantero, pero no lo suficientemente bueno como para sacar al Arsenal del hoyo, menos aún para catapultar al Chelsea. Giroud jugó 5 temporadas y media con los Gunners, en donde cada año fue un poquito menos titular. La sensación era que Manchester United tenía a Robin Van Persie, Liverpool a Luis Suárez, Manchester City al Kun Agüero, Tottenham Hotspur a Harry Kane, Everton a Romelu Lukaku. Y el Arsenal tan solo contaba con Giroud, que garantizaba 10 goles menos al año que todos ellos. En el Chelsea, Giroud vivió la misma historia, solamente que vestido de azul. Sí, de vez en cuando marcaba un golazo, a veces hasta 4 en un solo partido. Nunca suficiente para ser titular. El primer año, Giroud fue suplente de Álvaro Morata, luego de Gonzalo Higuaín, después de Timo Werner y finalmente de Tammy Abraham. El francés anotó solo 17 goles en 75 partidos de Premier League con el Chelsea, que lo vendió al Milan por 1 millón de euros. Escucharon bien, 1 millón de euros. El veterano francés de 35 años estaba destinado a prolongar la maldición del 9 en el Milan. El 9 de George Weah, Marco Van Basten, Filippo Inzaghi, que le quedó tan grande a Alexandre Pato que desde que usó ese número no metió ni un maldito gol. Luego Alessandro Matri, 1 gol. A continuación Matías Destro, 3 goles. El siguiente Fernando Torres, 1 gol. Luis Adriano, 4 goles. Gianluca Lapadula, increíble récord, 8 goles. Igual lo cambiaron por Andrés Silva, 3 goles con la 9 del Milan. Gonzalo Higuaín, 6 goles. Krzysztof Piątek pidió la 9 y desde entonces hizo 4 goles. Mario Mandzukic fue el siguiente de la fila, 0 goles. 10 años, 10 delanteros y 29 goles sumados entre todos ellos. ¿Y qué hizo el viejito acabado que nunca en tantos años pudo ganar la Premier League? Pues meter 45 goles, jugar como los dioses más jóvenes del Olimpo y guiar al Milan a ese Scudetto que no ganaba hacía 11 años, hasta que Giroud llegó a romper con la maldición del 9. Si te atrae la Serie A pero no tienes un equipo a cual seguir, te tengo la solución, y es este video en el que cuento detalles que no suelen contarse sobre cada equipo de la Serie A y sus particularidades, para que después de ver el video encuentres ahora sí el equipo con el cual te identifiques para el resto de tu vida. Busca aquí abajo en la descripción el link que te llevará a ese video y deja tus comentarios porque te leeré allá, te leeré acá y nos vemos en la próxima entrega.